En el vasto y radiante reino celestial, donde la luz de Dios se expandía con una intensidad divina, Lucifer se destacaba como la personificación de la grandeza y la belleza. Era una figura luminosa que reflejaba el esplendor de Dios en su totalidad. Cada aspecto de su ser era un eco del poder divino, una luz que no era suya, sino que emanaba directamente del Creador. En los inicios de su creación, Lucifer comprendía profundamente que su magnificencia era un regalo de Dios, un reflejo de la perfección divina que le confería un papel sublime en el cosmos. Este reconocimiento de su propia grandeza, lejos de ser un pecado, era una aceptación reverente y humilde del papel que le había sido asignado. La conciencia de su luz como una extensión del poder divino era, al principio, una fuente de grandeza y contento. Lucifer se veía como el más elevado de los ángeles, encargado de liderar las legiones celestiales y mantener la armonía en el reino celestial. En su propia mente, cumplía con destreza y devoción el papel para el que había sido creado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, un sentimiento sutil pero profundo comenzó a surgir en su corazón. La luz que antes brillaba como un símbolo de la gloria divina ahora empezaba a lanzar sombras de duda y cuestionamiento. Lucifer, contemplando la magnitud de su propio resplandor, comenzó a preguntarse por qué, siendo la encarnación de la luz celestial, debía permanecer en un eterno segundo plano, siempre a la sombra del trono de Dios. Esta cuestión no surgió de inmediato, sino como un leve susurro que, con el tiempo, se transformó en un clamor resonante. ¿Por qué, se preguntaba, un ser de su estatura, cuya magnificencia y autoridad eran ampliamente reconocidas, debía estar eternamente limitado a un papel secundario? Él, que no solo lideraba, sino que inspiraba a todas las huestes celestiales con su luz resplandeciente, comenzó a cuestionar la naturaleza de su posición en el grandioso esquema del cosmos. La idea de que el poder absoluto y la soberanía máxima estaban reservados para un único lugar, el trono de Dios, comenzó a parecer una injusticia profunda y personal. ¿Por qué el dominio supremo debía estar confinado a una sola entidad, mientras que él, el más glorioso de los ángeles, permanecía subordinado, restringido a una existencia de servicio y reverencia? Estas preguntas, que inicialmente surgieron como meras curiosidades intelectuales, fueron profundizándose y echando raíces en lo más profundo de su ser. Eran como semillas lanzadas en un suelo fértil, nutridas por el propio brillo de su luz y por el poder que él sentía pulsar dentro de sí. Con cada contemplación, esas semillas germinaban, desarrollándose en una espiral de cuestionamientos y dudas que desafiaban las bases de su propia percepción. La posición que antes aceptaba con humildad y gratitud comenzó a parecer un obstáculo para la realización de su verdadero potencial. Lucifer empezó a preguntarse si no había una injusticia subyacente en la estructura divina del universo. Reflexionaba sobre el paradoxo de su condición, siendo él mismo la personificación de la luz y la belleza, debía estar relegado a un papel de apoyo eterno, mientras que el poder absoluto y la supremacía eran monopolizados por una única entidad. Este cuestionamiento no era solo una señal de insatisfacción, sino una profunda reflexión sobre la propia naturaleza del poder y la autoridad. A medida que estas preguntas se intensificaban, el sentimiento de estar injustamente limitado comenzó a transformarse en una fuerza poderosa, alimentada por la propia luz que brillaba dentro de él. El deseo de entender y, quizás, cambiar la dinámica del poder celestial se convirtió en un impulso irresistible. La idea de que él, con su grandiosidad y brillo, debía aceptar eternamente un papel subordinado, parecía cada vez más inaceptable. La insatisfacción creciente se transformaba en una convicción de que había un destino mayor esperándolo, un papel más elevado que, de alguna manera, estaba destinado a ser suyo. Así, el cuestionamiento sobre la naturaleza de la autoridad y el deseo de una posición más elevada comenzaron a dominar sus pensamientos y sentimientos. Estas cuestiones se convirtieron en la base de un conflicto interno profundo, un campo de batalla donde la ambición y la duda se enfrentaban, desafiando el orden establecido y revelando una nueva perspectiva sobre su propio papel en el cosmos. A medida que pasaba el tiempo, esas semillas de duda y ambición comenzaron a germinar. La imagen de su eterna posición junto a Dios, una posición que ahora consideraba limitada, empezaba a tornarse cada vez más insoportable. El esplendor que antes lo inspiraba a servir con humildad parecía ahora una prisión dorada que restringía sus aspiraciones.
La luminosidad que había sido una fuente de alegría y devoción comenzó a reflejar una creciente sensación de insatisfacción y deseo no realizado. Mientras Lucifer continuaba cumpliendo con sus deberes con la misma dedicación de antes, liderar a los ángeles en la adoración, proteger el orden celestial y brillar con la luz divina, algo había cambiado dentro de él. La semilla del orgullo, que inicialmente era pequeña y casi insignificante, se había transformado en una llama ardiente que consumía sus emociones y pensamientos. El orgullo y la ambición comenzaron a moldear su visión de sí mismo y de su lugar en el cosmos. La idea de un trono propio, un reino donde él pudiera ejercer un poder absoluto, comenzó a arraigarse en su corazón. El deseo de ser más que un servidor, de convertirse en el gobernante de un dominio propio, empezó a seducir su mente e influenciar sus acciones. Lucifer ya no veía su posición como un honor, sino como una limitación que le impedía alcanzar la verdadera grandeza. La perspectiva de un nuevo reino, donde pudiera ejercer control total y la autoridad suprema, se convirtió en un objetivo irresistible. Esta creciente ambición llevó a Lucifer a contemplar la posibilidad de una transformación radical en su papel. Se veía no solo como un siervo al lado de Dios, sino como un líder potencial, un soberano capaz de establecer un reino a su propia imagen. La idea de desafiar la autoridad divina y crear un dominio propio no solo parecía atractiva, sino inevitable. La batalla interna entre su devoción original y su deseo de autonomía se intensificaba cada vez más, generando un tumulto interno que afectaba no solo su espíritu, sino también la armonía celestial. Lucifer comenzó a trazar planes y desarrollar estrategias para alcanzar su objetivo. La ambición, ahora una fuerza dominante en su corazón, comenzó a moldear su visión del cosmos e influenciar sus decisiones. Comenzó a reclutar seguidores, ángeles que compartieran su visión y estuvieran dispuestos a unirse a él en su rebelión. Estos seguidores veían en Lucifer un líder carismático y poderoso, alguien capaz de ofrecer un nuevo orden y una nueva era de poder. Sin embargo, esta concepción de grandeza entró en un conflicto irreconciliable con el orden establecido por Dios. El cielo, como un reino de armonía y orden divino, no podía acomodar la división y el desprecio que la ambición de Lucifer representaba. El intento de Lucifer de usurpar el poder e instaurar un reino propio fue visto como una afrenta a la misma esencia de la creación, una rebelión contra el equilibrio divino y la soberanía de Dios. Con el aumento del descontento y la insurrección, Dios decidió que la situación no podía ser tolerada más. El conflicto en el cielo escaló a una batalla cósmica, donde los seguidores de Lucifer, seducidos por su visión de un nuevo dominio, se opusieron a las huestes leales a Dios. La guerra en el cielo fue una lucha intensa entre el orden divino y el caos promovido por la desmedida ambición. En el clímax de esta batalla celestial, Dios tomó una decisión decisiva. Para restaurar la armonía y el orden que habían sido perturbados, Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del reino celestial. La expulsión no fue solo un acto de castigo, sino una necesidad para preservar la integridad del cosmos y garantizar que el orden divino no fuera corrompido. Lucifer, el más glorioso de los ángeles, fue arrojado de los cielos, precipitándose en un abismo de oscuridad y desolación. Así, Lucifer cayó de su elevada posición y se convirtió en Satanás, el adversario, el portador de la luz caída. El cielo, ahora restaurado a su orden original, continuó brillando con la luz divina, mientras Lucifer y sus seguidores encontraron su nuevo dominio en las tinieblas, lejos de la presencia del Creador. La caída de Lucifer se convirtió en un símbolo eterno de la consecuencia de desafiar el orden divino y de la naturaleza destructiva de la ambición desmedida. La historia de Lucifer es una meditación sobre el poder de la ambición y el impacto destructivo que la insatisfacción puede tener sobre la grandeza. Es un recordatorio de que incluso las luces más grandes pueden ser eclipsadas por la sombra del deseo no realizado y del orgullo. La trayectoria de Lucifer ilustra los peligros de la autoexaltación y la búsqueda de poder, y cómo estas aspiraciones pueden conducir a una caída devastadora. A medida que contemplamos la ascensión y la caída de Lucifer, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y ambiciones. ¿Buscamos el poder y la grandeza por nosotros mismos, o reconocemos que nuestra verdadera luz y propósito provienen de una fuente mayor?
La historia de Lucifer nos enseña que la verdadera grandeza no está en la búsqueda desenfrenada de más, sino en la aceptación humilde del papel que se nos da y en la comprensión de que toda luz es un reflejo de algo mayor que nosotros mismos. En última instancia, la historia de Lucifer sirve como un recordatorio eterno y profundo de que, a pesar de las seducciones del deseo de poder y autonomía, la verdadera realización y grandeza no se encuentran en la búsqueda egoísta del dominio personal. Lucifer, en su búsqueda de un trono propio y una posición de supremacía, reveló el profundo engaño de que la verdadera grandeza reside en la ascensión individual y el control absoluto. Su trayectoria ilustra el alto precio que se paga cuando uno se desvía del propósito divino en favor de ambiciones personales. La experiencia de Lucifer nos enseña que la verdadera grandeza radica en alinearse con el propósito mayor del cosmos, y no en la búsqueda de un poder aislado y autosuficiente. La realización plena solo puede encontrarse en la unidad con lo divino, en la aceptación humilde del papel que se nos asigna dentro del plan mayor. Lucifer, al intentar sobrepasar los límites establecidos por Dios y crear un dominio propio, no solo desafió el orden divino, sino que también perdió la oportunidad de encontrar la verdadera luz y significado en su propia existencia. La lección crucial de la historia de Lucifer es que el verdadero propósito y la verdadera realización provienen de una conexión profunda y armoniosa con el Creador, y no de la conquista de un poder desmedido. La búsqueda de un trono, una posición elevada, o cualquier forma de autonomía que desafíe el orden establecido puede llevar a una caída inevitable y a una sensación de vacío. La verdadera luz no se encuentra en la ascensión egoísta o en el intento de superar la autoridad divina, sino en la humildad de reconocer y aceptar nuestra propia conexión con lo divino.